¿Cómo está? Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo estás, Nicole? Bueno, vamos a empezar recordando rápidamente lo que hemos trabajado hasta el momento para ya ver en esta última hora, ¿sí? Lo que tenemos que desarrollar, ¿sí? Hemos hablado, acuérdense ustedes, chicos, respecto a la lingüística, ¿no es cierto? Es un punto que hemos revisado. Hemos hablado de Fernández Saussure, el padre de la lingüística moderna, y su obra es el curso de de lingüística general. También hemos revisado lo correspondiente al lenguaje. Hemos dicho que el lenguaje es el medio a través del cual comunicamos, expresamos significados y que es una facultad que todos poseemos, que todos tenemos, ¿no es cierto? La capacidad de podernos comunicar mediante un sistema de signos. Hemos hablado acerca de las características del lenguaje. Hemos dicho que es social, simbólico, cultural, sistemático y de sistema. Hemos hablado en la segunda hora, ¿no es cierto?, las funciones del lenguaje, acerca de ellas, y hemos visto que estas son 6 las funciones del lenguaje, y que son la expresiva, la apelativa, la referencial, la fática, poética y metalingüística. También hemos definido qué son las funciones del lenguaje y hemos señalado que son los diversos propósitos comunicativos para los cuales lo empleamos, para los cuales empleamos el lenguaje. ¿Sí? Muy bien. Hemos revisado cada una de estas funciones. Y entonces con esto pasaríamos ya a ver lo que corresponde a lengua, ¿no es cierto? Bien. Entonces, chicos, a ver, rápidamente por el chat, quiero saber si están allí. Nos quedamos justamente en esta diapositiva, ¿no es cierto? A ver, confírmenme, por favor. Vamos a ver quién está. Angie, sí. Listo, muchas gracias por responder. Sebastián, Lisbeth, Gerardo, listo. Karen, ¿cómo estás? Shumiko también. Muy bien. ¿Qué les ha parecido levantarse hoy día domingo, tempranito para sus clases de C Pronuncia? ¿Qué tal? ¿Se han podido despertar o no? Al toque nomás. Los domingos aquí ahora se saben levantar a las 11, ¿no es cierto? A las 11 se bañan, almuerzan a las 12 y se vuelven a acostar a las 2, ¿sí o no? Claro, muy bien. Esa es la rutina normal, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a ver entonces lo que corresponde ahora, ¿ya? Al contenido. Bueno. Entonces, mira, ya sabemos qué es lenguaje, ¿no es cierto? Vamos ahora a definir qué es lengua. Y es bastante sencillo, fíjate tú. Nosotros hemos dicho que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos, todos, ¿para qué? Para podernos comunicar mediante sistemas de signos, ¿sí? Pues fíjate tú que la lengua es uno de esos tipos de sistemas de signos que emplea el hombre para poderse comunicar, ¿ya? Entonces, ¿la lengua es un sistema de signos? Sí, mediante los cuales se comunica una determinada comunidad de hablantes. Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿a qué comunidad de hablantes pertenecemos, mis queridos amigos o amigas? A ver, dígame, ¿a qué comunidad de hablantes estaríamos perteneciendo nosotros? Si hablamos castellano, si hablamos español, si quieres, ¿a qué comunidad de hablantes pertenecemos? Claro, ¿no es cierto? A la comunidad hispanohablante. Claro, somos hispanohablantes, hablamos español, hablamos castellano. Muy bien. Entonces, la lengua, si te preguntasen, es el sistema de signos, pero ojo, cuando decimos nosotros que es el sistema de signos, estamos hablando de signos lingüísticos, no te olvides, no cualquier tipo de signos, no. Entonces, la lengua es el sistema de signos lingüísticos, o sea, palabras, las cuales pueden ser orales o escritas mediante los cuales se comunica una determinada comunidad de hablantes. No hay más que decir, ¿ya? Así de sencillo. ¿Qué es la lengua? El sistema de signos lingüísticos, o sea, palabras orales o escritas mediante los cuales se comunica una determinada comunidad de hablantes. ¿Listo? Listo. Ahora, mira tú. Si hablamos del español, nuestra lengua, hay que dar algunos alcances y decir que pertenece a la rama itálica de la familia indoeuropea, que aproximadamente el caudal léxico está constituido por 500.000 vocablos aproximadamente, bueno, más incluso, y que los hablantes en el mundo son un promedio aproximado, esto sí, de 500 millones, ¿ya? Pero también hay otro dato importante. ¿Cuál es? Que nuestra lengua, fíjense, mis queridos amigos o amigas, está conformado por 24 fonemas y
por 27 grafemas. A ver, simplificando, fonema, fono, sonido, grafema, letra, ¿ya? 24 sonidos, 27 letras. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no a cada sonido le corresponde una sola letra? Lo ideal sería eso, ¿no es cierto? Que a cada sonido le corresponda una sola letra. Uno a uno, eso sería lo ideal. Pero en ninguna lengua del mundo se llega a dar esto, mis queridos amigos, mis queridas amigas. Es más, nuestra lengua es la que más se acerca a esa perfección, porque fíjense que la diferencia solamente es de 3, ¿no? Muy bien, eso lo vamos a ver aquí, por ejemplo. A ver, acá tenemos el fonema K. Los fonemas se representan entre barras. El fonema K está representado por 2 letras y un dígrafo. Dígrafo entiéndase por conjunto de 2 letras. Entonces, el fonema K está representado por la C de casa y está representado por la K de kilo, pero también por el dígrafo Q de queso. ¿Te das cuenta? O sea, un mismo sonido representado por 3 formas distintas. Claro, pues, porque no siempre se da esa idealidad 1-1, un sonido para cada letra. ¿Ya? Listo. Vamos a ver ahora lo que corresponde a los niveles de la lengua. Para esto te voy a pedir que leas, por favor, o revises cada una de las imágenes que te estoy presentando. A ver, lee los contenidos que tenemos aquí en cada globo. Y yo te voy a hacer una preguntita. Vamos, unos 20, 15 segundos suficientes. Lee, por favor. Listo, vamos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, como te puedes dar cuenta, a ver, o la pregunta que te haría yo es, ¿una lengua se habla de manera uniforme o es hablada de manera uniforme por sus hablantes? A ver, ¿qué dices tú? Respóndeme por el chat. ¿Una lengua es hablada de manera uniforme por sus hablantes? ¿Sí o no? La respuesta es no, ¿no es cierto? Y sobre todo, cuando se da por factores socioculturales, estamos hablando de los niveles de la lengua. Claro, mira tú, acá se han empleado 3 formas distintas para referirse a lo mismo. Onomástico, cumpleaños, el diablo, para referirse a lo mismo, ¿sí? Pero ¿por qué se dan estas diferencias? Bueno, estas diferencias, si se dan sobre todo por factores socioculturales, esto da lugar a lo que se conoce como los niveles de la lengua, ¿sí? Y si hablamos de los niveles de la lengua, estamos hablando del nivel superestándar, del nivel estándar y del nivel subestándar. ¿Listo? Esta división en niveles que se hace de la lengua se da por razones más que todo de enseñanza o de explicar qué es lo que sucede en la lengua, pero en la realidad no podríamos hacer una división radical o tajante entre cada una de ellas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que es prácticamente vivo, ¿no? Algo dinámico. Entonces, hacer una separación, digamos, a rajatabla es un poco complicado, difícil, no se podría, ¿ya? Sin embargo, vamos a algunas características generales que nos permitan identificar, ¿no es cierto? Por qué se peculiariza, ¿no es cierto?, cada una de estas. Veamos entonces. Nivel superestándar. El nivel superestándar se va a dar un uso muy correcto de la lengua, ¿listo? Y se caracteriza sobre todo porque es empleada dentro del campo literario, ojo, literario, o también dentro del campo científico y técnico. No te vas a olvidar, ¿listo? Entonces, en una obra literaria, por ejemplo, en un poema, se estaría empleando la lengua, pero justamente con este nivel, ¿ya? El nivel superestándar. O, por ejemplo, en un artículo también científico, ¿listo? Donde va a estar lleno de palabras, tecnicismos propios, ¿no es cierto?, de determinada área del conocimiento. Por ejemplo, acá, miren, la presión sanguínea se mide con un estigmamómetro que proporciona 2 resultados, la presión diastólica y la presión diastólica. Entonces, uno se preguntaría, oye, ¿y estigmamómetro qué es? Presión diastólica, presión sistólica, son palabras propias de las ciencias médicas, ¿no es cierto? Por lo tanto, acá también se estaría empleando la lengua, pero con este nivel superestándar. Listo. Vamos a ver ahora el nivel estándar.
¿no? Que está entre el superestándar y el subestándar. Es la forma más usada, reconocida como correcta y considerada como modelo de una lengua. Aquí vamos a encontrar dos tipos, la lengua culta y la lengua coloquial o familiar. ¿Qué diferencia, profesor, hay entre lengua culta y lengua coloquial? Bueno, básicamente en la formalidad. La lengua culta es aquella que se emplea en situaciones formales, en situaciones solemnes. Por ejemplo, el cura que da la misa emplea lengua culta, el profesor que da su cátedra en la universidad también suele emplear lengua culta, o por ejemplo también cuando tú vas a dar un discurso, ¿no? Imagínate tú, te dicen, oye, ¿sabes qué cosa va a ser? Imagínate que estás en quinto y vas a graduarte, entonces te dicen, oye, Flor Ángeles, o Sebastián, o William, tienes que hacer un discurso porque tú has sido seleccionado para hacerlo. Entonces, la lengua que tú vas a emplear ahí no es lengua coloquial, ¿no es cierto? Empleas una lengua culta, ¿ya? En cambio, la lengua coloquial o familiar es aquella que surge de forma espontánea, se emplea aquí en las relaciones cotidianas, como por ejemplo en las conversaciones diarias, ¿ya? Ya está, esa es una gran diferencia, ¿no? Entre una y otra. En el nivel subestándar, en cambio, vamos a ver que este nivel se va a dar en las capas sociales menos educadas, de bajo nivel cultural, está lleno de incorrecciones que incluso contravienen, van en contra de lo que señala la norma preceptiva, la norma que nos da la Real Academia. Vamos a encontrar acá la lengua popular y la lengua vulgar. En la lengua popular vamos a ver que sus hablantes tienen un limitado léxico, emplean un vocabulario muy sencillo, pero sin rayar tanto en lo vulgar, ¿ya? En cambio, en la segunda, en la lengua vulgar, vamos a ver que también hay un limitado léxico, pero una despreocupación por el buen uso del lenguaje. Está lleno del empleo de vulgarismos, términos obscenos, coprolálicos, ¿no? Palabras groseras, y los errores no buscan ser subsanados para nada, ¿sí? No interesa si es que te equivocas o no, en fin. Un claro ejemplo de quienes emplean esta forma son los delincuentes, ¿no? La gente del AMPA, ¿ya? Del ámbito delincuencial. Su forma de hablar está lleno de incorrecciones, emplean expresiones groseras, términos obscenos, coprolálicos, entre otros. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, repito, no podría hacerse una diferencia radical entre cada uno de estos niveles, pero sí por fines didácticos lo podemos separar así. ¿Listo? Muy bien. Con esto vamos a pasar ahora a ver otro punto que corresponde a idioma. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hemos revisado qué es la lengua, no te vas a olvidar, bastante sencillo. Hemos visto cuáles son los niveles de la lengua y ahora vamos a ver lo que corresponde a idioma. ¿Listo? A ver, idioma, chicos. Lengua e idioma son sinónimos, son palabras sinónimas. ¿Qué dicen ustedes? Lengua e idioma son palabras sinónimas. Y si son sinónimas, ¿la sinonimia sería absoluta o sería sinónima relativa? A ver, lengua e idioma son palabras sinónimas. ¿Hay sinonimia absoluta o sinonimia relativa? A ver, ¿quién me responde? Vamos a ver. A ver. Uy, ya está. Muy bien, Gabriel. Gabriel está despierto. Ariana está despierta. Nayeli también. Sebastián, sí, relativa. Correcto. Significa esto que son sinónimos, ¿no es cierto? Pero que hay una leve diferencia en una respecto de la otra. ¿Cuál es la diferencia? Sencillo. Idioma es una palabra que empleamos nosotros para referirnos a una lengua, pero una lengua que es considerada la oficial, ¿no es cierto?, de determinado país, territorio, en fin. Y por lo tanto es normada, ¿ya?, por ley para su uso obligatorio justamente dentro de ese territorio, ¿no?, de ese país. Bueno, así de sencillo, no hay más que decir. Entonces, idioma es la lengua oficial. Punto, se acabó. Por lo tanto, la pregunta que nos tendríamos que hacer es, en nuestro país, ¿cuántas lenguas oficiales tenemos o cuántos idiomas? A ver, ¿cuántas creen ustedes? ¿Cuántos idiomas o lenguas oficiales tenemos en el Perú? 44 me pone Gabriel. Ya, vamos a ver. ¿Quién más? A ver, ¿quién me da un número?
¿Cuántas lenguas oficiales tenemos? 47 me pone Denis por aquí, 47. A ver, una respuesta más, una más, a ver. Entonces, me están dando números grandes, ¿no es cierto? 44, 47. Idiomas, lenguas oficiales en el Perú. Bueno, si uno revisa el artículo 48 de nuestra Constitución, nos dice, son idiomas oficiales. Acá nos damos cuenta que habría una redundancia, ¿no? Acá debió ponerse, son lenguas oficiales, porque ya se entiende que el idioma es la lengua oficial, o simplemente son idiomas. Pero no, en la Constitución se señala, muy bien, Flor Ángeles, 47 me pone por aquí, son idiomas oficiales. ¿Cuáles? El castellano y todas las demás lenguas aborígenes. ¿Sí? Son idiomas oficiales, el castellano y todas las demás lenguas aborígenes. Listo. Y en total, entonces, ¿cuántas lenguas tiene el Perú? Bueno, vamos a ver. Hasta hace 2 años, Gabriel me pone 47. En realidad eran 48. No sé si de repente en este último año ha cambiado la figura, pues no. Pero hasta hace 2 años te puedo asegurar que eran oficialmente consideradas 48 lenguas aborígenes, ¿ya? Más una que no era aborigen, que es el castellano. Estamos hablando de 49 lenguas, ¿no? 49 lenguas, que serían las oficiales, ¿sí? Muy bien. Tú sabes que en la práctica esto pues en realidad no se da, ¿no? En realidad la lengua oficial que es empleada en todas las instituciones públicas, por ejemplo, el Banco de la Nación, qué sé yo, entre otros, es el castellano, ¿no? Ahora, si el artículo dice que es oficial también, son oficiales también todas las demás donde predominen, imagínense, en Puno, si uno va a Puno y entra al banco, tendrían que atenderlo en quechua, ¿no es cierto? Pero no siempre se da así, ¿no? En la realidad a veces, pues, no llega a ser cierto esto. Listo. Ahora sí, vamos a ver el siguiente punto. Hasta aquí alguna consulta, pregunta que tengan, por favor, alguna duda que tengan. ¿Todo está claro? ¿Sí? A ver, vamos a preguntar entonces a alguno de ustedes. A ver, ya Luis me pone sí, ahora sí. Todo claro, muchas gracias, Gabriel. Karin también está respondiendo por aquí. Ya está. Bueno, vamos a ver, todavía no he tomado lista, así que no hay problema. Pero sí necesitaba que me respondan algunos de ustedes. Muchas gracias, Flora. Flor Ángeles, Marcela. Chicos, veamos ahora el siguiente punto, ¿ya? El habla. ¿Qué es el habla? Bueno, tú sabes que si una persona deja de hablar, como por ejemplo yo, que estoy hablando, si yo dejara de hablar, tú sabes perfectamente que la lengua no dejaría de existir, ¿no es cierto? O deja de existir la lengua si yo dejo de hablar. Si uno está hablando y de pronto se calla, ¿la lengua también deja de existir o no? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, la respuesta es bastante sencilla, sería un absurdo, ¿no es cierto? Claro que no, ¿por qué? Porque la lengua es algo mental, la lengua es algo psíquico, la lengua es, vamos a decir, algo abstracto, algo que tenemos nosotros aquí. Pero eso que es abstracto, eso que es mental, ¿cuándo se convierte en realidad? ¿Cuándo se concretiza? Evidentemente, la lengua, que es algo abstracto, psíquico, ¿no es cierto? Se va a realizar, se va a concretizar, se va a volver en algo tangible cuando empezamos a hablar, ¿no? Cuando empezamos a hablar, eso que es abstracto y que es la lengua se convierte en realidad, se convierte en algo concreto. El habla, mis queridos amigos o amigas, justamente es la realización, la concretización de la lengua. Pero ojo, algo importante que tienes que recordar que es la realización, concretización individual. ¿Y esto qué significa, profesor? Significa que si bien nosotros hablamos la misma lengua, que es el castellano, cada uno de nosotros la utiliza, la emplea, la usa de forma única y particular. O sea, profesor, lo que usted me está diciendo es que si acá somos 62 personas en esta aula virtual, hay 62 formas particulares de emplear una misma lengua. O sea, hay 62 hablas.
Esa es la respuesta, ¿de acuerdo? Porque el habla, recuerda, es la realización, concretización, ejecución individual de la lengua, ¿ya? Entonces, alguien por ahí me dirá, profesor, yo hago ejercicio todos los días, por eso me mantengo en forma. Otro me dirá, profe, yo me ejercito a diario, por eso es que tengo esta gran figura. Entonces, cada uno de nosotros, bueno, en este ejemplo, cada uno, ¿no es cierto?, ha empleado la misma lengua, pero ¿la ha empleado igual? No, ¿no es cierto? Ha empleado determinadas formas lingüísticas, por ejemplo, palabras, de acuerdo a sus gustos, a sus preferencias lingüísticas, a su grado de cultura. O sea, cada uno de nosotros empleamos siempre de manera única y particular la lengua, ¿sí? Eso corresponde entonces al habla. No te vas a olvidar. Muy bien. Entonces, como ya sabemos qué es lengua, bien, no te olvides, ya sabemos qué es lengua, y también sabemos qué es habla, ¿ya? Lo que vamos a ver a continuación corresponde a la dicotomía justamente entre lengua y habla, ¿ya? Listo, dicotomía entre lengua y habla. ¿A quién tenemos aquí en esta caricatura, chicos? Un lingüista del cual hemos hablado a comienzos de clase, ¿se acuerdan? Que es el padre de la lingüística moderna, ¿cómo se llama? A ver, Ferdinand de Saussure, correcto, en su libro El curso de lingüística general nos dice, oye, lengua y habla no son lo mismo por si acaso. Lengua y habla, ¿no es cierto?, no son lo mismo. Y entonces estamos hablando de una dicotomía. La lengua nos dice es el código, es decir, es el sistema de signos que empleamos para podernos comunicar. En cambio, el habla es el uso de ese código, es la realización, la ejecución de ese código. La lengua es casi fija, en cambio el habla es variable, ¿no? Hemos visto que varía de individuo a individuo e incluso en un mismo individuo podría variar. Bueno, más que podría, varía. Por ejemplo, tú no hablas ahora como cuando hablabas de niño, ni tampoco hablarás, ¿no es cierto?, de anciano, de la misma manera. Entonces, ¿qué significa? Que es variable, ¿no? Incluso en el mismo individuo. Y la lengua es teórica, el habla en cambio es práctica. La lengua es psíquica, pues es algo mental, ¿no es cierto? Correcto. En cambio, el habla, además de mental, pues genera, obliga para la emisión de los sonidos articulados, digamos, el accionar de los órganos articulatorios, por lo tanto es psicofísica. La lengua es social, por otro lado, el habla, en cambio, es individual. Entonces, estas son algunas diferencias entre lengua y habla y tienen que ver justamente con lo que Ferdinand de Saussure nos señala en su curso de lingüística general, refiriéndose a las dicotomías, ¿no es cierto? Y una de ellas entre lengua y habla. ¿Listo, chicos? Muy bien. Vamos a ver ahora lo correspondiente a jerga y a norma lingüística sobre todo, y con esto pasamos a ver nuestra práctica, ¿ya? Si el tiempo nos alcanza. Veamos jerga. La pregunta es, ¿los médicos tienen jerga? ¿Los ingenieros, los abogados tienen jerga? ¿Los carpinteros, los albañiles tienen jerga? ¿Los jóvenes, los delincuentes usan jerga? ¿Sí o no? Entonces, evidentemente, cada vez que nosotros nos referimos a jerga, correcto, Sebastián, Camila, Gabriel, Nayeli, Frank, Flor Ángeles, Daniela, Juan, Vanessa, tienen jerga, ¿no es cierto? Porque la jerga, fíjate tú, es una variedad especial empleada por un grupo social determinado. Y aquí vamos a encontrar nosotros dos tipos de jerga. ¿Cuáles son? Por un lado, la jerga profesional y de oficios, y por otro lado vamos a encontrar a la jerga social. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate, en el primer caso, la jerga profesional y de oficios justamente es aquella que es empleada por grupos sociales que se dedican a determinadas actividades. Por ejemplo, pues se dedican a la medicina, pues tenemos ahí la jerga médica. Si siempre se dedican al derecho, pues la jerga propia de los abogados.
si se dedican a ingenierías, la empleada por los ingenieros, etcétera, 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 ¿no? Es en el caso de los profesionales. Pero también los que se dedican a determinados oficios tienen jerga, ¿no? Como los albañiles, los grafiteros, los pintores. De tal manera que si uno escucha a hablar a dos médicos que se refieren a nefrología, a estetoscopio, a otorrinolaringología, a disnea, son tecnicismos, son palabras propias, ¿no es cierto?, de esta parte del conocimiento humano, y entonces serían consideradas jerga, ¿no? Jerga médica. Pero por otro lado, si escuchamos a un albañil que le pide a otro que arme el andamio para hacer el estuque, entonces andamio y estuque también, ¿no es cierto?, son palabras propias justamente de este oficio, ¿ya? Entonces sería jerga propia de los albañiles, ¿de acuerdo? Pero también, así como tenemos jerga profesional y de oficios, podemos hablar de una jerga social. Aquí lo que se busca básicamente con esta es marcar la identidad o la pertenencia a un determinado grupo. Y aquí les han puesto en la guía, ¿no es cierto?, como ejemplo, la jerga estudiantil, juvenil o también la jerga delincuencial. ¿Listo? Muy bien. Ahora, algo importante o una idea más que vamos a dar nosotros aquí es justamente que la jerga, decir que la jerga a veces puede tener un carácter críptico o esotérico. A veces. ¿Qué significa eso? Que a veces se puede emplear jerga, ¿no es cierto? O se emplea jerga para ocultar lo que se dice, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tú sabes que eso no se da, ¿no? A ver, si conversan dos médicos, dos abogados, ingenieros y emplean tecnicismos, buscarán que en los demás, el fin será que los demás no entiendan lo que ellos están hablando, lo que están diciendo. ¿Será ese el objetivo? No, ¿no es cierto? Pero en cambio, si escuchas a dos delincuentes, dos ladrones hablar, emplear jerga, ¿por qué lo harán? ¿Cuál será el objetivo de emplear jerga? A ver. Entonces, aquí la figura cambia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que en el caso de ellos, sí lo que buscan es ocultar lo que están diciendo, ¿no? De repente están planeando un robo, un asalto, qué sé yo. Pero en la mayoría de los casos, ¿no es cierto? No tiene esa finalidad, la finalidad de ocultar lo que se está diciendo, ¿ya? Muy bien. Listo, mis queridos amigos. ¿Ven? Bastante sencillo, bastante fácil. Y ahora vamos a pasar, para finalizar ya lo que corresponde al contenido, a ver lo concerniente a norma. A ver, cuando nosotros escuchamos la palabra norma, norma, ¿qué se nos viene a la cabeza? A ver, ¿qué es una norma? ¿Qué entendemos por norma? A ver, voluntarios, si no hay voluntarios voy a llamar. Ya está, por ahí Fernando me dice, profesor, reglas. Listo. ¿Qué más? David también, ¿no? Reglas, norma, las normas son reglas, ¿no? ¿Y qué pasa con las reglas? Intrusión, por ahí me ponen, seguimiento, por ahí. ¿Mm? ¿Qué pasa con las reglas? ¿Qué pasa con las normas? ¿Quién nos da las reglas o las normas? A ver, ¿quién me dice usted? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Quién da las normas? ¿Quién da las reglas? ¿Para qué sirven las normas y las reglas? A ver. ¿Para qué? ¿Mm? Vamos a ver. A ver. Bastante sencillo, ¿ya? Fíjate tú, para hacer un buen uso de ellas, para establecer un A también, ¿sí? Muy bien, cuando hablamos nosotros de norma dentro de la lingüística, vamos a considerar dos tipos de norma. Por un lado, la norma preceptiva y por otro lado, la denominada norma lingüística. No te vas a olvidar, ¿ya? Vamos a hacer una diferenciación entre una y otra. ¿Qué es la norma preceptiva? Mira, la norma preceptiva tiene que ver con aquellas reglas, si tú quieres, que nos marca el uso idiomático correcto. ¿Qué significa? Son reglas que nos dicen cómo debemos emplear o usar o utilizar correctamente una lengua. ¿Ya? Muy bien. ¿Y quién nos da norma preceptiva? ¿Quién nos da norma preceptiva? Una institución llamada
la Real Academia, en nuestro caso, ¿no? De la lengua española, ¿sí? En Francia tendrán pues su Real Academia de Lengua Francesa y así por el estilo. Pero en nuestro caso sería la RAE, ¿no es cierto? La RAE nos da norma preceptiva, nos dice, oye, por si acaso acá se pone tilde, por si acaso acá es con C, no es con S, etcétera, etcétera. ¿Bien? En cambio, fíjate tú, la norma lingüística, ojo, no nos la da la Real Academia, no nos la da la RAE. La norma lingüística también tiene que ver con reglas, vamos a decir, pero que no son impuestas por la misma sociedad. ¿Ves? Mientras la norma preceptiva nos la da una institución, la norma lingüística nos es impuesta por la misma sociedad. Y surge esta norma justamente por el uso comúnmente aceptado. Entonces, la norma lingüística surge o nos es impuesta por la misma sociedad que nos dice que determinadas formas son correctas respecto de otras que no lo son. ¿Cómo se entiende esto, profesor? Vamos a poner para ello un par de ejemplitos y con eso estamos finalizando el contenido correspondiente a la primera semana. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos acá. Resulta que Ricardo, se me ocurre, ¿no es cierto? Va al mercado y quiere comprar pacay, ¿no? Pacay, todos han comido pacay, conocemos qué es. Pero quiere comprar 3 kilos y de pronto, cuando se acerca, ¿no es cierto?, a la casera y le dice, casera, véndame usted 3 kilos, le surge la duda, dice, oye, ¿cómo pluralizo el sustantivo pacay? ¿Pacáes, pacayes o pacáis? Entonces, la norma lingüística, la sociedad aquí en Arequipa, nos impone como correcta cuál de las tres. Ricardo tiene duda y dice, oye, a ver, si el plural de ley es leyes, de bueyes, bueyes, y yo recuerdo que la gramática, ¿no es cierto? La Real Academia nos dice que si el sustantivo termina en consonante, se pluraliza con es. Entonces, debería ser pacalles, ¿sí o no? Ya. Pero si es que Ricardo dice pacalles, ¿qué va a pasar? La casera lo va a mirar un poco raro, ¿no? Le va a decir pacalles. No, pacaes. Ah, pacaes. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la norma lingüística aquí en Arequipa considera como correcta esta forma y no estas otras dos. ¿Te das cuenta? Entonces, la misma sociedad nos impone determinadas formas como correctas respecto de otras, que las considera que no lo son. E incluso, profesor, puede ir en contra de lo que señala la Real Academia. A veces sí, a veces sí. ¿Ya? Y te puedo dar un ejemplo, otro ejemplo más. ¿Ah? Mira, a ver, ¿cómo se dice? Ustedes me van a decir. Si, por ejemplo, yo digo, yo y María iremos al cine. Yo y María iremos al cine. ¿Qué les parece? ¿Es correcto eso? Yo y María iremos al cine. No, profesor, el burro por delante, ¿no? Lo típico. Se dice María y yo, no yo y María. ¿Así? Pero gramaticalmente, la construcción es correcta. ¿Ya? O sea, decir yo y María es correcto, es una oración gramatical, no hay problema. Pero la sociedad nos dice, un momentito, ¿no es cierto? Primero hay que de nombrar a la otra persona y al final te nombras tú. Eso es norma lingüística también, de alguna manera. ¿Ya? Otro ejemplo más claro, miren. El voceo y el tuteo. Vos y tú son dos pronombres personales, ambas formas válidas y correctas. Sin embargo, en el Perú se emplea el tuteo, en Argentina, por ejemplo, se emplea el voceo, ¿sí? Imagínate tú a un peruano que empiece a emplear el vos. Digamos, tu amigo, ¿no? Está conversando contigo, suben a la combi y te empieza a usar el vos para todo. Vos, vos, vos. ¿Qué pasará con ese amigo? ¿Cómo lo mirará la gente? ¿Ah? Entonces, ¿cómo lo miran? Lo van a mirar medio raro, ¿no? Incluso puede que se burle. ¿Pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la norma lingüística aquí en el Perú nos impone como una forma correcta el tuteo, el tú, en vez del voceo, ¿ya? Prefiere entonces esta forma en vez de esta otra. Y lo mismo ocurrirá si un argentino empieza a tutear a todo el mundo allá en Argentina, ¿no? También lo van a mirar raro y se burlarán.
¿Por qué? Porque ya la norma lingüística les impone esta forma y no esta otra. Entonces, te das cuenta, repito, que la norma lingüística surge del uso comúnmente aceptado y nos es impuesto por la misma sociedad. ¿Listo, chicos? Muy bien. Ahora sí, me gustaría saber si tienen alguna pregunta o duda respecto a lo que hemos avanzado el día de hoy. ¿Dudas, preguntas? ¿No hay dudas, preguntas? Ya está, muchas gracias por responder. Entonces, mis queridos amigos, mis queridas amigas, no te olvides, hoy día hemos trabajado lo correspondiente a lengua, ¿sí? Hemos dicho que es un sistema de signos lingüísticos, o sea, palabras orales o escritas, mediante los cuales se comunica una determinada comunidad de hablantes. Hemos visto también los niveles de la lengua, hemos dicho que estos son el nivel superestándar, el nivel estándar y el subestándar. Hemos hablado acerca de idioma y hemos visto la ley de diferencia con lo que es una lengua. Hemos dicho que el idioma es la lengua oficial de un país, por ejemplo, ¿no? Hemos revisado lo que es el habla, hemos dicho que el habla es la realización, la concretización de la lengua, pero ojo, individual. Cada uno de nosotros emplea la lengua de manera única y particular. Hemos visto las diferencias entre lengua y habla, correcto, muy bien. Y también hemos revisado lo que es jerga, hemos visto dos tipos, la profesional y de oficios y social, y estamos terminando con norma, ¿ya? Y la diferencia entre norma preceptiva, que nos dice cómo emplear correctamente una lengua, dada por la Real Academia, y la norma lingüística, que nos es impuesta por la misma sociedad y que surge del uso comúnmente aceptado, ¿no es cierto? También hemos visto un par de ejemplos para que esto quede claro. Listo, mis queridos amigos, mis queridas amigas, entonces, si no hubiera ningún tipo de preguntas, te voy a dejar lo que les voy a pedir es que siempre capturen, ¿ya? En lo posible, por favor, cuando consideres que hay algo importante, tómale captura y lo pegan a Word, ¿ya? O también pueden hacer anotaciones, porque a veces, ¿qué sucede? Que se pasan las diapositivas, pero ni las revisan, ¿no? Pero lo ideal es que no todo te va a servir. Por ejemplo, lo importante es de que podrías en este caso tomar una captura, ¿no? Y lo puedes pegar. Pero voy a tratar en lo posible, a ver, de coordinarlo y subirlo, ¿ya? Chicos, un fortísimo abrazo, cuídense por favor, nos estamos viendo, me parece, con ustedes. Ustedes son el grupo 102I, ¿no es cierto? Entonces, nos estaríamos viendo el día, si no me equivoco. Mañana, profesor. Mañana también, ¿sí? Lunes. Sí, ¿no? Tenemos 2 horas. Ya está. Listo. Muchas gracias por responder. Nos vemos, chicos. Cuídense. Un fortísimo abrazo. Que tengan un bonito domingo. Hasta mañana. Cuídense, cuídense. ¿Ya? Mañana.